Ujú. Quería, bueno, ahora les voy a contar sobre el tema de matrices aleatorias, que es un tema en el que tengo algunos trabajos. Y para motivar matrices aleatorias, voy a hablar sobre un sistema de fermiones confinados. Primero empezaremos por eh, mencionar qué tipo de fermiones confinados vamos a estudiar o a intentar entender. Luego su relación con las matrices aleatorias hermitianas y lo que llamamos log gases. Y al final una generalización que está relacionado con algo que llamamos gases de Coulomb y con matrices aleatorias que se llaman matrices de Ginebra. Antes que nada empezamos por eh, una pequeña identidad que está relacionado a el determinante de Van der Monde, que voy a definir ahora. Para esto fijemos n números que pueden ser complejos o reales, z1 hasta zn, y formemos una matriz que va a ser llamada matriz de Van der Monde. Es esta matriz de aquí. Cada columna tiene monomios. La primera columna es una columna formada de unos, la segunda de monomios de grado 1, la tercera de monomios de grado 2, y así, hasta la última que es monomios de grado n-1. Y cada fila representa a una variable. La primera, la segunda y así. Esta matriz es de tamaño n por n y también podríamos representarla de forma más compacta, así, donde i es la fila y j representa la columna. Ahora, esa es la matriz de Van der Monde y el determinante de Van der Monde sería esta expresión de aquí. Y ya, esta es una identidad, este es un resultado que podríamos demostrar, no lo vamos a hacer aquí, está en Wikipedia si desean ver, pero para que no quede todo tan extraño, vamos a dar dos ejemplos. Si n igual a 2, entonces la matriz de Van der Monde sería esta, y el determinante es 1 por z2 menos 1 por z1, que es esto de acá, que es justamente lo que queremos decir, este producto, que en este caso tendría solo un término. Ahora, si n es igual a 3, la matriz de Van der Monde sería esta, y para calcular su determinante vamos a hacerlo de la manera más directa posible, que es con la fórmula que conocemos bien, que es 1 por el determinante de esta submatriz, que sería z2 por z3 al cuadrado, menos z2 al cuadrado por z3. Luego tenemos menos z1 por el determinante de esta otra matriz aquí, que sería 1 por z3 al cuadrado, menos z2 al cuadrado por 1, que es, obtenemos esto de acá, con un signo menos, más z1 al cuadrado por el determinante de esta matriz aquí, que es esto. Ahora, en el término rojo vemos que hay z2 por z3 que podemos factorizar. Y en el término azul vemos que tenemos una diferencia de cuadrados. Entonces podemos escribir, primero factorizamos el z2, z3, y la diferencia de cuadrados la escribimos como una suma por una diferencia. Entonces tenemos un término en común que es z3 menos z2, aparece aquí y aparece aquí. Eso lo podemos factorizar. Lo factorizamos y nos queda esa expresión. Ahora, bueno, esto no parece tan sencillo, pero vamos a hacer la multiplicación. Hacemos z1 por z3 y z1 por z2. Tenemos esto. Y ahora factorizamos. Vemos el z3 que aparece aquí y aquí y lo factorizamos. Y aquí tenemos un z1 en común, lo factorizamos. Entonces obtenemos esto de acá. Este es el z3 factorizado y el z1 factorizado. Y ahora sí tenemos z2 menos z1 en común y podemos otra vez factorizarlo.
y obtenemos lo que queríamos. El determinante de esta matriz de Van der Monde es el producto de las diferencias, Z2 menos Z1, Z3 menos Z1 y Z3 menos Z2. Y bueno, este cálculo no sirve mucho para hacer el caso general porque tenemos que hacer bastante, es bastante engorroso. Para el caso general necesitaríamos hacer una especie de inducción si quisiéramos demostrarlo y no voy a hacerlo aquí, pero pueden ver en Wikipedia. Ahora pasamos a algo que también es bien conocido, que es el oscilador armónico en R, una dimensión. El hamiltoniano de este oscilador armónico es esto de aquí. Escogemos unidades tal que se escribe así. Esta es la energía cinética y esta es el potencial cuadrático. Ahora, esta es una diferencia de cuadrados, entonces lo escribimos como diferencia por suma, pero como estos no conmutan, tenemos el conmutador que queda fuera. Pero este conmutador es bien conocido y es la identidad. Es en verdad la derivada en x de x, que es 1, entonces es la identidad. Ahora, estos operadores son conocidos esencialmente como operadores, en este caso este sería el operador destrucción y este el operador creación. Entonces los escribimos así. A es este operador de aquí, A daga es la adjunta de A, que es este operador de aquí, y el 1 es este conmutador, que es la identidad. Ahora nos preguntamos por el estado fundamental de este sistema, que también es lo primero que podemos preguntarnos acerca del oscilador armónico. Este estado fundamental es el estado tal que al aniquilarlo, al destruirlo, sale cero. Y esto lo podemos obtener usando este operador y resolviendo la ecuación diferencial. Obtenemos que el estado fundamental es proporcional a esta exponencial, e a la menos x al cuadrado entre 2. Eso lo podemos verificar si derivamos en x, tenemos la derivada del exponente, que es menos x, que se anula con este x de aquí. Luego, esta constante simplemente es una constante de normalización y no nos va a interesar tanto. Ahora, ya que tenemos el estado fundamental, para construir los estados siguientes, tenemos que aplicar el operador creación. Si queremos el enésimo estado excitado, aplicamos el operador creación n veces. Entonces tendríamos una fórmula como esta, donde Cn es una constante de normalización que no nos interesa mucho. Y este es el operador creación, el adaga, que lo hemos aplicado n veces en esencialmente el estado fundamental. Ahora, ¿qué obtenemos si aplicamos a este estado, este operador? Bueno, vamos a obtener derivadas de este x al cuadrado entre 2, pero esta exponencial siempre sobrevive. Siempre queda un exponencial, un factor exponencial de este mismo tipo. Entonces, podemos convencernos de que este estado excitado, el enésimo estado excitado, es esta constante que no nos interesa, por un polinomio de grado n, por este factor que siempre sobrevive. Ahora, ¿qué propiedades son importantes acerca de estos polinomios o de estos estados? Por ejemplo, tenemos que si multiplicamos hn por hm, con n diferente de m, y por la exponencial de menos x al cuadrado, esto sería igual a multiplicar psi sub n por psi sub m e integrar, salvo una constante. Aquí faltaría realmente una constante que no nos interesa. Y esto sale cero, porque los estados son ortogonales, porque son autovectores o autofunciones de un operador autoadjunto.
Ahora, estos Hn los llame Hn porque son los polinomios de Hermite. H es la primera letra de Hermite. Y entonces, los polinomios de Hermite serían que más precisamente sería aplicar este operador creación n veces a este estado o a esta función y después quitarle esta parte, quitarle la parte exponencial. Para eso lo multiplicamos por la exponencial con signo positivo. Ahora, esto podría ser un poco engorroso. Para calcular tenemos que derivar la exponencial, tener en cuenta que la exponencial siempre está ahí, después la derivamos de nuevo, vamos a bajar términos, parece un poco engorroso, entonces vamos a verlo de otra forma equivalente. Bueno, este polinomio de Hermite Hn podemos verlo como el operador k aplicado n veces, pero ya no a esta exponencial, sino a la función constante igual a 1. ¿Qué es este operador k? Es justo lo que tenemos que considerar. Es primero multiplicar por e a la menos x al cuadrado entre 2, después aplicar el operador creación y después multiplicar por la función exponencial pero con signo positivo. Y ahí nos damos cuenta que si lo hacemos esto n veces, estas exponenciales con signo positivo se anulan se desaparecen con esta exponencial con signo negativo y volvemos a obtener esto de aquí. Si lo aplicamos, claro, en sí igual a 1. Pero aquí, si esta expresión podemos simplificarla, en verdad. Si calculamos la derivada en x de este producto, tenemos menos x, que es la derivada de la exponencial, menos x por la exponencial, más esto se queda afuera y tenemos la derivada de psi. Ahora, esta exponencial, como decía, aparece aquí con signo positivo y aquí con signo negativo, entonces se van a anular. Por otro lado, aquí tenemos x por psi de x y menos x por psi de x con signo menos adicional. Entonces tenemos 2x por psi de x menos la derivada de psi de x. O también podemos escribirlo así. 2x menos derivada en x, es decir, este operador, aplicado en psi de x. Este ya no es el operador creación de antes, que tiene un 2 en lugar de un 1 aquí. Entonces, los polinomios del mito lo podemos escribir como este operador aplicado n veces, ahora a la función constante igual a 1, que es mucho más fácil o sencillo de usar que aplicar esto a la función exponencial, por ejemplo. Tenemos esto y vamos a calcular ciertos casos. Vamos a calcular, por ejemplo, para n igual a 0. Bueno, para n igual a 0 es simplemente h0 igual a 1. Podemos pensarlo como que aquí ponemos n igual a 0, esto es la identidad, aplicado en 1 es 1, o podemos pensar que es simplemente la definición. h1 si es 2x aplicado en 1, que es 2x, menos la derivada de 1 en x, que es 0. Luego h2 es otra vez este operador, pero ahora aplicado en h1, que sería 2x por 2x, que es 4x al cuadrado, menos la derivada en x de 2x, que es 2. Y como último ejemplo calculamos h3, que sería 2x menos la derivada en x de h2. Y esto es 2x por este polinomio, menos la derivada en x de esto, que sería 8x, es decir, menos 8x. Y combinamos los términos para obtener 2x por 4x al cuadrado, que es 8x al cubo, menos 2 por 2x, que es menos 4x, menos 8x, menos 4 menos 8 es menos 12, es lo que obtenemos aquí. Y así podemos calcular h4, h5 y los que queramos.
Entonces, esa es la fórmula que podemos usar si queremos calcular polinomios de Hermite específicos de manera más o menos rápida. Ahora, ¿dónde están los fermiones? ¿A qué me refería con fermiones? Bueno, tenemos una partícula en una trampa armónica, es decir, en un oscilador armónico, y vamos a repetir esa partícula k veces. Es decir, tomamos un sistema de k fermiones. Una misma partícula, bueno, no una misma partícula, sino k partículas, pero que son fermiones. Y esto es lo mismo que funciones antisimétricas en R a la K, es decir, de K variables, de cuadrado integrable, simplemente para que tenga sentido hallar la integral de la norma al cuadrado, que es justo lo que nos sirve para normalizar a la función. Ahora, ¿cuál sería el hamiltoniano en este sistema? Si estos K fermiones no interactúan, sería simplemente la suma de los hamiltonianos. Este actúa en la coordenada y sumamos de igual a 1 hasta k. La siguiente pregunta, como antes, es ¿cuál es el estado fundamental? Y por el hecho de ser antisimétricas estas funciones, o equivalentemente por el principio de exclusión de Pauli, el estado fundamental lo obtenemos así. Primero, un fermión, a menos intuitivamente, un fermión estaría en el estado 0. El siguiente fermión ya no puede estar en el estado 0 por exclusión de Pauli, debe estar en el estado siguiente, que sería el 1. El siguiente fermión va a estar en el estado 2 y así. Entonces es un producto de los primeros k estados. Este sería el estado fundamental, es decir, el estado de mínima energía de este hamiltoniano. Esto sería un poco... ¿qué quiere decir realmente este producto extraño? ¿Qué quiere decir esto aquí? Tomamos estos estados excitados y tomamos el determinante de esta matriz. O más explícitamente, tomamos el determinante de esta matriz. En la primera columna tenemos phi sub 0, que era el estado base, el estado fundamental del oscilador armónico, phi sub 1, que es el primer estado excitado, hasta phi sub k-1, que es el k-1º estado excitado. Y aquí realmente estamos haciendo como un producto de todas estas antisimetrizando. Por eso ponemos el determinante. Es una antisimetrización del producto tensorial de psi sub 0, psi sub 1 hasta psi sub k-1. Pero nos sirve más verlo como determinante porque lo que vamos a hacer ahora es, bueno, este psi sub 0 es una exponencial por un polinomio de Hermite, el polinomio h0. Este psi sub 1 es una exponencial por el h1 y así. Claro que falta una constante, pero esta constante debería ser la misma. Bueno, en esta columna, por ejemplo, tenemos la misma constante y porque estamos calculando el determinante, esta constante puede salir. Acá también en la segunda columna tendríamos la misma constante que puede salir. Y así, cada constante podemos sacarla. Acá tendríamos una constante que no nos interesa por el determinante de esta matriz grande. Pero podemos hacer algo parecido. Ahora, esta exponencial se repite en toda la fila. En la primera fila tenemos este factor que es el mismo. Entonces este factor lo podemos sacar afuera. Este segundo factor también, porque se repite en la misma fila, lo podemos sacar. Y este factor, el k-décimo, también. Entonces obtenemos el producto de esos factores, porque hemos sacado estos k factores, un producto de k términos, por el determinante de lo que queda. Entonces el estado fundamental de un sistema de k fermiones lo podemos escribir así, como un producto de exponenciales por el determinante de esta matriz, que ahora esta matriz está hecha solamente de polinomios, ya no hay exponenciales. Vamos a hacer un caso particular para saber más o menos la idea. Es el
primer caso particular que podemos hacer, que no es tan sencillo. Nos recordemos que ya calculamos antes H0, H1 y H2, que es 1, 2x y 4x al cuadrado menos 2. Entonces lo que tenemos que calcular es el determinante de esta matriz. Pero ahora usamos otra propiedad de los determinantes, que es que, bueno, acá vemos que esta parte de la tercera columna, el 2, 2, 2, es realmente un múltiplo de la primera columna. Es 2 veces la primera columna. Y lo que sucede es que al calcular el determinante, podemos a cualquier columna sumarle otra columna, un múltiplo de otra columna. Y el determinante se mantiene igual. Y eso es lo que hacemos. Si sumamos a esta columna 2 veces la primera columna, obtenemos esto. Y ahora estos 2 y estos 4 nos molestan, así que los sacamos. Tenemos 2 por 4 por el determinante de esta matriz. Pero esta matriz ya la vimos antes. Esa es la matriz de Vandermonde. Y sabemos cómo calcular ese determinante. Entonces obtenemos 2 por 4, que es 8, por el producto de las diferencias. Entonces ya vimos cómo hacer esto para acá igual a 3 y para acá en general ocurre parecido. El estado fundamental en general va a ser proporcional. Esta constante de proporcionalidad no nos interesa tanto. Va a ser proporcional a este producto por este determinante de Vandermonde, que es el producto de las diferencias, con I menor que J. Y ya este estado fundamental de K fermiones que no interactúan entre sí es bastante sencillo. La expresión es bastante sencilla. Y nos vamos a interesar en la densidad de probabilidad que define este estado en las posiciones. Es decir, cuál es la probabilidad de encontrar un fermión en la posición x1, el otro en la posición x2 y el k'ísimo en la posición xk. Para esto tenemos que tomar la norma de esto al cuadrado y obtenemos que la densidad de probabilidad es proporcional a esta expresión. Aquí lo elevamos al cuadrado, entonces este 2 desaparece. Y aquí le damos al cuadrado, ponemos valor absoluto por si acaso, pero no, en este caso no es tan importante. Entonces tenemos esta densidad de probabilidad que es una de las expresiones más importantes en matrices aleatorias y en esta exposición. Otra vez, es un producto de exponenciales por el determinante de Vandermonde al cuadrado. Ahora, vamos a ver la conexión con lo que llamamos log gases y con las matrices aleatorias hermitianas. Lo que pasa es que esta densidad de probabilidad, esta densidad de los estados de K fermiones, la podemos escribir como la exponencial de menos 2 veces algo, simplemente tomando el logaritmo aquí. Pero este algo, este f, tiene una interpretación clásica, realmente. Este f sería cierta especie de energía, una suma de energías de interacción entre partículas, una energía logarítmica, más una energía potencial que confina a los K puntos, o a las K partículas. Entonces, la densidad de probabilidad del estado fundamental de K fermiones lo podemos ver como un ensamble canónico con energía potencial F, y este 2 estaría relacionado a la temperatura, sería como la inversa de la temperatura. David, Y sí, te quería hacer un comentario. Tal vez ese potencial de interacción logarítmico de la distancia entre los fermiones parece lo que sería la interacción electrostática en 2 dimensiones, ¿no? Nosotros sabemos sí, que ya en 3 dimensiones el potencial de Coulomb cae con el inverso al cuadrado, pero en 2 dimensiones sería un logaritmo de la distancia, ¿no? sí, muy bien. Gracias por el comentario. Sí,
Pero en este caso, como estamos en dimensión uno, 1. claro, como estamos en dimensión uno, no vamos a decir que es, podemos decir que es interacción electrostática en dimensión 2, pero hemos restringido el espacio a estar en una recta. ¿Tiene sentido? Se hace. Pero Claro, por ahora, claro, pero por ahora vamos a decirle log gases, porque hay un logaritmo aquí. Pero sí, sí sí, tienes toda la razón. Gracias por el comentario. muy interesante, porque sería un logaritmo de la distancia, ¿no? Sí, Que sí, quería dar. sería exactamente la interacción electrostática en dimensión 2, que es algo que voy a mencionar más tarde. Entonces, bueno, un sistema de K puntos con esta densidad de probabilidad normalizada se conoce como log gas. Bueno, gas porque esto es una especie de ensamble canónico y log porque aparece un logaritmo aquí. Bueno, esa es la relación con log gases. ¿Y cuál es la relación con matrices aleatorias? Bueno, vamos a definir una matriz aleatoria, un caso particular de matriz aleatoria, que se suele llamar ensamble unitario gaussiano o GUE por sus siglas en inglés. La definimos así. En la diagonal tenemos términos de 1, de 2 hasta dk. Y fuera de la diagonal tenemos términos complejos, pero estamos asumiendo que la matriz es hermitiana. Entonces lo que pasa arriba de la diagonal es conjugado de lo que pasa abajo de la diagonal. Entonces acá ponemos este término, pero acá ponemos el conjugado. Cada uno de estos son reales. O sea, el x12, el y12 son reales, el de 1, de 2, de k son reales. Ahora, para definir esta matriz como una matriz aleatoria, tenemos que decir cuál es la ley, la distribución de probabilidad, la densidad de probabilidad de estas d1, d2, de k, x12, y12 y todos estos. Y lo que estamos exigiendo es que la densidad de probabilidad es esta de aquí, que es una gaussiana, la ley normal. Es la ley normal de media cero y de varianza un medio. Y también exigimos que estas variables son independientes. Esta matriz se dice que pertenece al GUE. ¿Por qué GUE? Bueno, no voy a decir mucho sobre esto, pero la parte de unitario aquí tiene que ver con que esta matriz tiene cierta propiedad de invariancia bajo el grupo unitario. Pero no voy a mencionar mucho sobre esto. Ahora, lo importante de esta matriz y cómo se conecta con los log gases o con los fermiones es que si calculamos los autovalores de la matriz, van a ser k autovalores, porque la matriz esta tiene tamaño k por k, y estos autovalores tienen densidad la misma que lo que teníamos con k fermiones que no interactúan entre sí confinados bajo un potencial cuadrático, es decir, en una trampa armónica. Entonces, si queremos simular, por ejemplo, estos k fermiones, nos basta tomar una matriz de esta forma y hallar los autovalores. Eso podemos hacerlo en matemática o en MATLAB o en el programa que les guste. Y podemos tener, por ejemplo, esto para k igual a 10, tenemos 10 puntos. Para k igual a 50 tendríamos 50 puntos en la recta. Para k igual a 100 tendríamos 100 puntos en la recta. Bueno, acá se vuelve un poco más confuso, no estamos entendiendo muy bien lo que pasa, entonces hacemos un histograma. Hacemos k igual a 5000. Tenemos 5000 puntos en la recta, pero ya no vamos a entender nada si es que ponemos los puntos de aquí, así que hacemos el histograma y lo que sucede es que este histograma se va a aproximar a esta función. En este caso, k es igual a 5000, entonces 2k es igual a 10.000
y esta función define un semicírculo o una semicircunferencia. Bueno, en este caso no se ve como una circunferencia porque la escala está diferente. Y bueno, porque acá realmente le hemos dividido entre pi k para que esté normalizado, pero la idea es que el histograma se aproxima a una semicircunferencia. Y este es uno de los resultados más importantes en matrices aleatorias. Esta semicircunferencia que aparece cuando tomamos autovalores de matrices muy grandes. Ahora vamos con la generalización, que incluirá la interacción en dimensión 2, que era logarítmica también, pero en este caso lo llamaremos gases de Coulomb. Bueno, vamos a hacer esta generalización. Primero, la primera generalización que podríamos hacer es, tomamos una función real v y buscamos polinomios que sean ortogonales entre sí. Bueno, en este caso debí haber puesto n diferente de m. Si n es diferente de m, entonces queremos que esto pase. Claro que si n es igual a m, esto va a ser simplemente la norma de p sub n al cuadrado. Buscamos esos polinomios tal que p sub n es de grado n. Entonces, ¿qué es el v de aquí? El v de aquí es como el x al cuadrado de antes, solo que hemos cambiado otra función v. Podríamos hacer eso si queremos. Y definimos estos estados, que es e a la menos v por este polinomio de grado k. Y el estado fermiónico. Sería una especie de estado fermiónico, pero ya no tenemos realmente el hamiltoniano al que estamos buscando el estado fundamental. Simplemente es un estado fermiónico que hemos definido porque hemos querido, usando estos estados que están formados por exponencial de menos b y por polinomios. Y nos damos cuenta, por la misma razón que antes, que es un producto de exponenciales, pero ahora usando b en lugar de x al cuadrado, por el determinante de Van der Monde. Esto lo podemos hacer en dimensión 2, pero también podemos hacerlo en dimensión 1 en este caso, perdón, pero también podríamos hacerlo en dimensión 2. Todo funcionaría igual. Ahora podemos escribir esta densidad de probabilidad, que sería el cuadrado de esta expresión. Podemos escribirla como la exponencial de menos 2f otra vez, donde f es la suma de logaritmos más la suma de potenciales de v's. Y otra vez esto es partículas que interactúan logarítmicamente y confinadas bajo el potencial v, que ya no es cuadrático, es cualquier v en principio. Como dije antes, esto lo podemos hacer también en C. Y vamos a tomar un caso particular. Ahora, en C, tomamos el potencial cuadrático, tomamos v z igual a norma de z al cuadrado entre 2. Y como los estados, el k'ésimo estado, definimos z a la k por exponencial de menos esta norma al cuadrado entre 2. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta que si multiplicamos dos estados diferentes, claro que ahora como son complejos, tenemos que tomar la conjugada. La integral de este estado, del producto del estado psi sub n con el estado psi sub m conjugado, es 0. Entonces el estado fermiónico, como antes, sería simplemente el producto de las exponenciales por el determinante de Van der Monde. Pero la diferencia es que este determinante ahora es complejo. Los fermiones viven en los números complejos en este caso. Es decir, cada partícula vive en dimensión 2. Entonces, podemos escribir, como antes, este producto como exponencial de menos 2f, donde f es esta expresión, que es lo mismo que teníamos antes, pero ahora sí tenemos que el logaritmo es la interacción electrostática en dimensión 2, y sí estamos en dimensión 2. Entonces, bueno, voy a explicar en la siguiente diapositiva
qué quiere decir esto, sí, con un poco de detalle, pero también podemos verlo como que este es el potencial de interacción entre dos alambres paralelos. Recordemos que un alambre, el campo eléctrico producido por un alambre es inversamente proporcional a la distancia. Entonces el potencial es logarítmico. Bueno, ¿qué quiero decir con que el logaritmo es la interacción electrostática en dimensión 2? Podemos verlo por la ley de Gauss. La ley de Gauss que dice que el flujo del campo eléctrico es proporcional a la carga encerrada. Usualmente, cuando aplicamos la ley de Gauss en dimensión 3, decimos que, por ejemplo, si tenemos una carga Q en el origen, entonces pensamos que el campo eléctrico generado por esa carga es radial y el flujo en una esfera que contiene de centro del origen sería la norma de este campo eléctrico por el área de la esfera, que es 4pi por r al cuadrado, y esto sería la carga que está dentro de esta bola, de esta esfera, al interior de esta esfera, y entonces el campo eléctrico es Q entre 4pi r al cuadrado y en dirección radial. Muy bien, podemos hacer lo mismo en dimensión 2. En lugar de pensar en superficies, pensamos en curvas. Entonces, tenemos que la norma del campo eléctrico por la circunferencia, la longitud de la circunferencia, que es 2pi r, es igual a la carga. Entonces, el campo eléctrico es inversamente proporcional a la distancia, por lo que el potencial generado por una carga sería el logaritmo de la distancia. Bueno, entonces esa es la razón por la cual en dimensión 2 es realmente, lo llamamos gas de Coulomb, porque es un gas de partículas que interactúan electrostáticamente. En dimensión 1 podríamos llamarlo gas de Coulomb, a veces lo llaman gas de Coulomb, pero hay que tener en cuenta que sería un sistema de dimensión 2 al cual hemos confinado a estar en dimensión 1, que también se suele pensar de esa forma. Ahora, otra vez vamos a ver aparecer matrices aleatorias. Esta matriz ya no es una matriz hermitiana, es una matriz con coeficientes todos diferentes, podríamos decir, donde cada parte real y cada parte imaginaria tiene densidad gaussiana y donde todas estas variables son independientes. Esta matriz K por K se conoce como matriz de Ginevra de orden K y se cumple esto de aquí, que si calculamos los autovalores de esta matriz de Ginevra, estos autovalores viven en C y tienen esta densidad de probabilidad, pero ahora en C, es decir, en los números complejos. Muy bien. Podemos también ahora simular los autovalores de esta matriz para K igual a 5000. Y tenemos algo así. Entonces acá vemos algo diferente, que es lo que pasaba antes. Acá vemos que todo se distribuye uniformemente, pero en un disco. Y este disco, en verdad, tiene radio raíz de K. Es decir, esta curva verde de aquí es la circunferencia de radio raíz de K. Muy bien. Entonces, una pregunta, qué es lo que estás mostrando ahí? ¿Qué son esos puntos? Esos son los autovalores de esta matriz. Esta matriz la simulamos poniendo gaussianas, leyes normales en cada entradita. Y calculamos los autovalores, es decir, los x, los lambda tal que
K de U es igual a lambda por U para algún U, de los autovalores de esa matriz. Y vamos a tener, en este caso, 5000 puntos que se distribuyen así. Los autovalores son números complejos, es por eso que salen en dos. Ok. Exactamente, porque esta matriz no es hermitiana. No necesariamente tiene autovalores reales, tiene autovalores complejos en general. David, la densidad de probabilidad carga alguna información de las variables Z, ZI, ZJ, o cuál es la conexión de esas variables aleatorias, independientes, y su densidad de probabilidad con las variables Z o X y XJ, ¿no? O sea, ZI, ZJ en realidad. Necesitamos esta distribución para obtener esto aquí. Esta parte de aquí, exponencial de menos norma de ZI al cuadrado, aparece porque tenemos esto. Si cambiamos acá por un B, no vamos a obtener esto de acá, ni siquiera con B. Entonces, es un caso particular que funciona para este tipo de densidades de probabilidad. Si acá ponemos independientes de otra ley, se estudia, pero no vamos a obtener una expresión sencilla para la densidad de probabilidad. Es un caso particular para el caso de variables normales o gaussianas. Bueno. Entonces, estos son 5000 puntos en el disco. Y este disco tiene radio raíz de K. Entonces, lo que pasa es esto, que cuando K va creciendo, los puntos se aproximan a un disco. Y ya, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos que existe una relación entre un estado de K fermiones en R, que es dado por el oscilador armónico, una matriz aleatoria hermitiana K por K, que era el ensamble unitario gaussiano, y los log gases, que también podemos llamar gases de Coulomb, si deseamos. Y además, existe una relación entre K fermiones en los números complejos, una matriz aleatoria que ya no es hermitiana, entonces tiene autovalores que en general podrían ser complejos, y lo que yo llamo gases de Coulomb, porque ahora sí estamos en dimensión 2. Entonces, principalmente me intereso más por estudiar gases de Coulomb. En dimensión 2, que es lo más sencillo por ahora, y después me gustaría estudiar en dimensión mayor. Pero no voy a hablar sobre esto. Lo que sí quisiera dar es ciertas referencias si les interesa el tema. Este es el libro canónico, el libro estándar en física, en matrices aleatorias. Es escrito por Meta, se llama Random Matrices. Y si quieren ver más conexiones, porque esto es algo muy pequeño sobre matrices aleatorias, si quieren ver más conexiones con matrices aleatorias, tiene conexiones que yo no conozco, pero sé que existen, con teoría de cuerdas, con cromodinámica cuántica, con caos, con gravedad cuántica en dimensión 2, y esto lo van a encontrar en estos libros. Acá hay bastantes cosas, es bastante interesante si quieren revisarlos. Entonces, muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.